RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, tenemos una gratísima visita en esta oportunidad. Estamos acá en estudios de RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país, con el doctor Juan Carlos Caicho. Él es patólogo clínico, gerente de ayuda al diagnóstico y tratamiento del Hospital Nacional Guillermo Almenara, que pertenece a eSalud. Para quienes nos están siguiendo en diversos puntos del país, el Hospital Guillermo Almenara es uno de los principales hospitales a nivel nacional, ¿no? Y el doctor Juan Carlos Caicho, ni qué decir, es un prestigiado médico. Y antes de conversar sobre el tema que nos convoca en esta oportunidad, que son dos temas, ¿no? La isquemia miocárdica y la hipercolesterolemia, ¿no? Vamos un poco para que nos cuente de su experiencia, ¿no? Para conocer la valía que tenemos y el nivel de profesionales que tenemos en nuestro país. Qué gusto saludarlo, doctor Caicho. Muy buenos días tengan a todos ustedes. ¿Cuántos años usted en medicina? 40 años. Casi profesionales. Toda una vida. Toda una vida. ¿Y usted, su especialización es patología? Patología clínica. Todo lo que es la parte de laboratorio clínico, interpretación de los resultados clínicos y la parte de banco de sangre, lo que es transfusiones de sangre. ¿Y desde cuándo está asumiendo la gerencia de ayuda al diagnóstico? Desde el año pasado, desde el mes de octubre, ¿ya? Que me han citado para formar parte del equipo de profesionales para liderar la institución, y donde soy parte de muchos años de mi vida. 25 años vivo trabajando en la institución. Antes de hablar de los temas que vamos a conversar sobre la isquemia miocárdica y el otro tema, ¿cuál es la importancia de un hospital nacional? El país es un país en proceso de desarrollo y necesitamos un mejor tratamiento para las enfermedades que tenemos, no solo en las regiones de la costa cercera, sino en la zona más profunda de nuestro país. Yo sí soy un visionario en que la seguridad social debe seguir creciendo, porque sí se requiere. A la fecha tenemos el 30% de la población y cada año crecemos de 7.000 a 8.000 personas que se inscriben al Seguro Social. Eso nos va a permitir para dentro de 10 años la población de la Seguridad Social va a ser más del 50% de la población peruana, y eso es bienvenido, porque sí se requiere para poder solucionar los problemas, no solo, como le digo, en la capital, sino en las regiones, donde realmente Cusco, Puno, necesitan un tratamiento y consideraciones desde el punto de vista médico. ¿Y cuán importante que los servicios de salud estén al servicio? Así es, la descentralización es un tema muy importante para la salud y para la educación. Son dos cosas básicas y el éxito de un país en futuro. Bien, ahora hablemos de estos dos temas que nos convocan. Isquemia miocárdica. Uno de los grandes problemas que habían hasta hace muchos años en los países industrializados era el infarto de miocardio, un problema que dañaba el corazón y lógicamente la mortalidad era del 25 a 30%. Pero esa situación se ha traslocado y se está viniendo a Latinoamérica. En Latinoamérica en los últimos años se está incrementando la morbimortalidad de esta enfermedad. Entonces tenemos que tener medidas preventivas o atención primaria para prevenir. ¿Por qué razones se ha incrementado en América Latina? Es por el tipo de vida que se lleva. Hay factores de riesgos externos que están involucrando mayor daño en las arterias del corazón y del sistema nervioso. ¿Cuáles son esos factores, por ejemplo? Los factores, en primer lugar, generalmente tenemos de poco porcentaje los factores de tipo genético o familiar. ¿Ya? Cuando hay un paciente que tiene un antecedente de un tío, un primo o un familiar directo que tiene un antecedente de infarto, él debe tener prevención a partir de los 40 años. La obesidad es otro elemento muy importante, la hipertensión arterial, la diabetes como trastornos metabólicos se ha incrementado y también van de la mano con los problemas de incremento de los niveles de colesterol en sangre. Entonces todos estos casos, el fumar, el tabaquismo, entonces están incrementándose durante los muchos años y deberíamos hacer un proceso de prevención a través de la difusión de los factores de riesgo que puede tener el joven y acortarle la vida. A diferencia, por ejemplo, de las personas que viven en las zonas de la Sierra Alta, ellos muy poco. Conozco personas que han llegado a los 95 años de edad, a diferencia de Lima Metropolitana, que promedio de vida es 75. Entonces, todos esos elementos de la atención primaria y la prevención, si lo hiciéramos, la calidad de vida sería mucho mejor para la sociedad peruana y la necesidad de mejor calidad para cada uno de ellos, ¿no? Ahora, la prevención es factor fundamental. Sí, es básico. La atención primaria es el eje fundamental y el éxito de la calidad de vida de todos los ciudadanos en todos los países del mundo.
Y es importante hacer una cultura de la prevención primaria, a través también de que la atención primaria es parte de la responsabilidad de las instituciones de salud. Sin desviarme del tema, ¿hemos avanzado en el trabajo preventivo en materia de salud en el país? Es muy lento, pero podemos ser un poco más agresivos en el sentido de prever para poder eliminar todos estos factores de riesgos. Y yo creo que la difusión a través de instituciones públicas y privadas que permitan que los jóvenes aprendan a cuidar su vida y tener una cultura de calidad humana puede ser un gran éxito. Lo que se está haciendo actualmente en nuestro país, los jóvenes hacen deportes, atletismo, el fútbol, son cosas recreativas importantes, pero a la vez también tenemos el famoso Asia, donde los jóvenes el fin de semana hacen una serie de desbarajustes sociales y no saben, no limitan lo que trascendentemente pueden ir dañando su organismo en el transcurso de los años. Ahora, hablemos un poco ya del tratamiento, doctor, la isquemia miocárdica. ¿Cómo se trata a un paciente que tiene Ya. Actualmente se ha evolucionado mucho en cuanto se refiere al... Tenemos una institución de tanto renombre como es el INCOR, en el cual nosotros, los colegas que trabajan en el INCOR, tienen el alcance de hacer los STEM, el uso de válvulas que van a permitir que el sistema vascular se mejore. Inclusive hacen bypass y también los trasplantes, dependiendo de la enfermedad de fondo que tenga el paciente. Pero sí se ha evolucionado, sí se ha mejorado. Y eso nos permite que tengamos, no solo en Lima, deberíamos tener también descentralizados a nivel de nuestro país, muchos sedes del INCOR, por ejemplo en Cajamarca, en las zonas de la selva, en Piura, y de esa forma prevenir y tener un mejor control de los pacientes que tienen estas patologías, esas enfermedades del corazón. ¿Y cuáles son las recomendaciones que se les brinda a estos pacientes? Hay dos formas, hay pacientes que tienen enfermedades crónicas y otros que recién están empezando. Lo importante a los crónicos son aquellos que tienen las genas inestables, mejorar la calidad de vida. O sea, cambiar su sistema dietético y sobre todo elementos que van a perjudicar su evolución metabólica. Entonces, no tomar café, no hacer uso del tabaco. Lo único, de lo bueno de los licores es solamente el vino tinto, que es muy bueno para la síntesis del colesterol. Entonces, son cosas importantes y sobre todo las caminatas, el ejercicio es fundamental. ¿La alimentación? La alimentación, disminuir las grasas, los carbohidratos en la medida que se pueda. Yo diría que si pudiéramos hacer una dieta vegetariana a partir de cierta edad, lógicamente con complemento de proteínas, sería excelente. Y no tendríamos el riesgo de que tengan trastornos metabólicos a nivel hepático que van a disminuir la síntesis de los enzimas importantes para la liberación del colesterol. ¿Y aquellos que están en un proceso leve? Esos pacientes generalmente entran a un programa de evaluación a través del laboratorio clínico. El laboratorio clínico juega un rol importante porque estamos mal acostumbrados solamente a pedir colesterol y triglicérido. No es el tema es el perfil lipídico. El perfil lipídico nos va a permitir tener una visión clara de todos los elementos del proceso del metabolismo de las grasas. De esa forma el colega médico va a tener claro el tema, si el paciente entra al factor riesgo o no. Si el paciente no entra al factor riesgo, lo ideal es no fármacos, no medicinas, pero sí dietas, sí condiciones adecuadas de vida. O sea, el ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar bebidas que tengan concentraciones de alcohol más del 20 al 30%, hacer una vida menos estresantes, las caminatas son elementos muy importantes. Si el paciente ya tiene valores de colesterol elevados, más de 250 y el HDL bajo, recién entra en un programa de tratamiento farmacológico y que debe estar cada cierto tiempo en monitoreo con la finalidad de ver su evolución clínica. Ahora, si le echamos una mirada a las estadísticas, doctor Juan Carlos Caicho, ¿quiénes están más propensos? ¿Los que están en zonas urbanas o en zonas rurales? Los que están en zonas urbanas, definitivamente. La calidad de vida ha cambiado mucho. Yo al año 70 al 2018 veo tremendamente cambiado esa rutina y el tipo de vida que se está llevando. Pero todo tiene solución, todo es educación. Y la educación nace en hacer la difusión de las condiciones y los factores de riesgo que puede tener el joven en el futuro. Yo conmigo tengo a mi suegro en mi casa, tiene 94 años, me siento orgulloso porque es un hombre que verdaderamente muchos años de su vida ha trabajado y no tiene
la mala costumbre que tenemos los limeños o la parte de la costa, pero aprendemos de la calidad de vida que se debe hacer, ¿no? Las personas de la sierra se han dedicado mucho a la agricultura, a la ganadería, y no tienen malas costumbres como las que tenemos nosotros, por el tipo de dieta y el tipo de relaciones sociales que llevamos. Entonces tenemos que aprender de ellos para mejorar la calidad de vida, porque la calidad de vida en Lima, en su costa, es de 75 años. Y en la sierra llegan a los 90 años, imagínense la diferencia. Estamos dialogando con el doctor Juan Carlos Caicho, prestigiado patólogo clínico, gerente de ayuda al diagnóstico y tratamiento del Hospital Nacional Guillermo Almenara, que pertenece a Salud. El otro tema, doctor, es la hipercolesterolemia, ¿no? Hipercolesterolemia, niveles altos de colesterol. Es importante tener claro de que, como les había recalcado, que cuando se pida los análisis de sangre debe tenerse el concepto claro, perfil lipídico. No pedir colesterol y triglicéridos. ¿Por qué? Normalmente nosotros tenemos dos tipos de grasas, la grasa externa que ingresa con los alimentos y la grasa que nosotros formamos en el organismo, la grasa endógena. Entonces, si la cantidad de ingresos es mucho mayor, entonces la capacidad de nuestro organismo no tiene suficiente sistemas enzimáticos que con el correr del tiempo van a producir una serie de depósitos, que lógicamente es el sobrepeso que podemos tener. Pero por otro lado también hay otro factor, el factor genético. La persona con el correr de los años, el hígado va bajando sus funciones y no tiene la capacidad suficiente de formar el famoso colesterol bueno, el HDL. Entonces, si no hay síntesis de colesterol HDL y aparte que no tenemos los receptores de membrana que genéticamente lo tenemos alterado, lógicamente esa persona va a ir a incrementar los niveles de colesterol. Lo ideal es que el colesterol no pase de 200. Si el paciente llega a tener mayores cantidades y llega a 300, ya tiene que cambiar el régimen dietético al régimen farmacológico. Ya tiene que estar supeditado a un tratamiento médico. Pero si los niveles tengo de 200 y el colesterol bueno es alto, bienvenido, porque no van a haber depósito de grasas en las arterias, que es la razón de ser del infarto. ¿Qué tipo de alimentación es propicia para estos pacientes? Ya, lo ideal en ellos, yo personalmente, no comer carnes rojas. La carne roja es un gran peligro. Y si lo vas a hacer una vez a la semana, pero no que no sea el del día a día. El pescado, el pollo y los cuyes. De los tres, lo ideal, comer pescado. Porque el pescado tiene en su estructura química una parte que le llaman en la parte negrita que tiene colesterol HDL y es muy favorable. Tiene bastante omega, ¿no? El omega 3. El omega 3 es excelente. Y si es posible acostumbrarnos a tomar omega 3 en el día a día, a partir de los 45 años, bienvenido, que formaría parte de la dieta de uno. Pero lo importante, como le digo, evitar, por ejemplo, las carnes rojas, evitar en el chancho las malas costumbres que se tiene de comer las grasas de los chanchos. No debería ser parte de la rutina. Por lo menos 1 o 2 veces al mes, no en exceso tampoco. Y luego de ahí aquellos elementos que tengan muchos aceites. El aceite de olivo es excelente, pero los otros aceites no. Y la mala costumbre se tiene de que a la fritura se vuelve a utilizar el mismo aceite y eso no es bueno y saludable para la salud. Son elementos tóxicos. Entonces esas cosas hay que evitarlas y hay que mejorarlas. El otro detalle, como le digo, si uno quiere tomar bebidas que tengan alcohol, el vino tinto es muy bueno, así como los italianos y los chilenos, que toman después de sus alimentos una copita, eso es saludable. Moderadas. Claro, no tampoco, pues un solo vaso como ayudar a la digestión y también a mejorar la calidad del colesterol HDL. Entonces, si nosotros llevamos eso y la vida de actividades físicas recreativas y menos estrés, vamos a subir el tiempo de vida normal de 75 hasta 80, 85 años de vida. Es un tema bastante interesante en la parte final, el estrés. ¿Cómo desarrolla todas estas enfermedades? El estrés es un factor en todos los seres humanos, tenemos que aprender a controlarlo. Hay metodologías. Yo tengo un colega en promoción que es psiquiatra, nos ha citado a una reunión para que aprendamos a controlar, porque el estrés es parte del día a día. Y es importante, ¿por qué? Porque se altera todo el sistema metabólico y esa alteración metabólica va a generar trastornos de la índole del metabolismo de las grasas y del colesterol y de las proteínas. Entonces tenemos que aprender a controlarlos. Y también altera el sistema inmunológico, ¿no? Exactamente, exactamente. Y eso también involucra una serie de complicaciones secundarias que dan los los tratamientos inmunológicos. ¿Y en estos casos qué se recomienda? ¿Cómo controlar el
estrés, ¿no? En una sociedad totalmente convulsionada, una vorágine permanente. Usted llega a un paciente, le dice, doctor, tengo este mal, ¿qué le recomienda? Lo primero, habría que ver una catarsis de la problemática de fondo que tenga el paciente. Luego de ahí, lo ideal, si el caso es un poquito delicado, habría que pasarlo a que lo evalúe un psicólogo. Y hay terapia de grupos. Terapia de grupo en el cual un psiquiatra reúne con la finalidad de conocer la problemática. Cuando hacemos lo que llamamos desde el punto de vista médico la catarsis, es una tranquilidad emocional que sentimos, porque hacemos una conversación dinámica de grupo y desahogamos nuestros estados emocionales. Y uno se siente más tranquilo y aliviado después de esa reunión. Y a veces nos encanta volver a reunirnos. ¿Por qué? Porque nos evita ese estado del estrés y hagamos otra actividad. El deporte. Jugar fulbito, hacer tenis, eso nos desestresa, eso nos permite mejor calidad y eso lo deberíamos hacer todos los fines de semana, porque durante toda la semana venimos recargando y cada día el estrés se va sumando, pero si podemos tener una actividad como ella, bienvenido. O también la música. La música es excelente y si hay personas que en la noche tienen la costumbre de escuchar música aún estando dormido, eso ayuda mucho emocionalmente en el subconsciente de las personas. Entonces, esa es parte de lo que es importante que deberíamos aprender en la cultura, ¿no? Ha sido sumamente grato tenerlo hoy como invitado, mi estimado doctor Juan Carlos Caicho, patólogo clínico, gerente de ayuda al diagnóstico y tratamiento del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud. Y ojalá me gustaría seguir conversando en otro tema. Yo encantado. Con la experiencia que tiene y además con esa vocación apostólica que se reconocía en su persona. Muy agradecido y estamos ya a colaborar con ustedes en cualquier momento. Muy agradecido, gracias. Bien, estuvo con nosotros el doctor Juan Carlos Caicho, patólogo clínico, gerente de ayuda al diagnóstico y tratamiento del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud. RCR, la red que comunica y une al Perú.